Capítulo 4. Un paseo por el bosque crucero superpesado clase Valiant de Lunsk Everest órbita lunar, planeta terrestre desconocido, sistema desconocido 28 de noviembre de 2540, 20:15 horas, calendario militar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En cuanto el almirante Cole dio la orden, John y el resto de los Spartan Lee se unieron a los Ots para dirigirse a la armería más cercana del Everest. Caminaron en relativo silencio, sin que los Ots y los Spartan se hablaran directamente. De hecho, muchos de los Ots hicieron un notable intento de mantenerse por delante de los supersoldados, incluso maniobrando para bloquearles el paso. Son muy agresivos, ¿verdad? Bromeó Kelly por Teancom. Si van a actuar así en este planeta, vamos a tener problemas, señaló Linda. John no pudo evitar estar de acuerdo y suspiró para sus adentros. Confiaba en que Kelly y Linda harían lo necesario para cumplir la misión, pero Fred y él mismo tenían que liderar escuadrones de Ost. John lo había hecho numerosas veces durante la guerra, desde la operación Tormenta Silenciosa con los Dagas Negras hasta ahora. Durante ese tiempo, había podido apreciar la considerable diferencia de habilidades entre uno de sus Spartan y un soldado de choque de descenso orbital. Eran hábiles, y John confiaba en que se defenderían y cumplirían la misión, pero no eran Spartan. Por eso a John le preocupaba tanto dividir a sus Spartan en grupos separados. Normalmente, no habría aconsejado semejante táctica, pero por mucho que lo intentara, no podía justificar semejante concentración de recursos militares en un solo lugar. Se trataba de una misión de reconocimiento en un planeta relativamente primitivo, y si bien eso implicaba riesgos considerables, John sentía que habría sido un desperdicio concentrar a todos los Spartan en un solo lugar. Sin embargo, algo le decía a John que los Ost creían que su razonamiento lógico era que él creía que no podrían mantener el ritmo ni defenderse, y eso lastimaba su orgullo más que cualquier otra cosa. Había planteado otra preocupación más apremiante mientras él y los demás soldados seguían caminando por los pasillos metálicos, pasando junto a ingenieros y técnicos que realizaban reparaciones. Los Ost, al igual que cualquier grupo de soldados, no siempre veían con buenos ojos que sus órdenes fueran sustituidas por otras. Aunque John no lideraría el equipo azul, los escuadrones Ots no seguirían a su comandante, sino que lo seguirían a él. Sin duda, se producirían rozaduras, y si quería mantener la máxima cohesión del grupo, debía jugar con cuidado. Sin duda, Fred estaba considerando lo mismo, así que John no sintió la necesidad de plantear sus preocupaciones a su compañero Spartan. Finalmente, el grupo se encontró frente a la armería. Las grandes puertas metálicas del mamparo se abrieron automáticamente en vertical, permitiéndoles entrar prácticamente en fila india. Los Spartan Lee, mucho más altos, tuvieron que agacharse ligeramente para evitar golpearse la cabeza contra el marco de la puerta, lo que provocó una ligera risa entre los Ots reunidos. Allí, John vio que el resto del destacamento de Ots del Everest, es decir, aquellos aún en combate, ya estaban allí, charlando entre ellos sobre diversos temas triviales con sus armaduras puestas. «Soldados, formen», gritó el teniente Khalid. Al instante, cesaron las conversaciones, y los Ots se quedaron erguidos, de espaldas a sus casilleros. Su atención se centraba exclusivamente en el teniente y los demás líderes de escuadrón, con algunas miradas dirigidas a los Spartan. Al igual que antes, las miradas eran una mezcla de resentimiento y aceptación. «Así me gusta», dijo Khalid tras examinar a los hombres. Una vez que pasaron sus estándares internos, asintió y cruzó los brazos. Como seguramente saben, nos desplazaremos al planeta para realizar una misión de reconocimiento. Desafortunadamente, debido a la naturaleza de la misión, no descenderemos desde la órbita. En su lugar, haremos autostop con los pilotos de la Armada en naves de desembarco Pelican, tanto hacia como desde la superficie del planeta. Un coro de gemidos decepcionados siguió a la declaración de Khalid, pero una mirada dura de la mujer árabe los silenció casi de inmediato. ¿Por qué te quejas ahora? Ni siquiera he llegado a lo malo, bromeó Khalid, y luego miró a los Spartan antes de volver la vista hacia los demás Ost. Por orden expresa del almirante Cole, descenderemos en 10 grupos de 6 por todo el planeta, 2 por continente. 8 de los equipos estarán liderados por sus compañeros Ost, mientras que los 2 últimos están al mando de los Spartan 117 y 104. Eso provocó una reacción inmediata, algo que John ya había anticipado. La mayoría de los soldados no estaban nada contentos con este suceso, algunos más visiblemente que otros, mientras que a algunos parecía no importarles. ¿Puedo preguntar por qué?, preguntó una de las Ost, cuyo casco de John identificó como la Cabo Avioye.
Los demás líderes de escuadrón giraron sutilmente la cabeza hacia Calib y John supo de inmediato que la teniente podría decir algo que irritaría a las Ost. Su disgusto era inflexible, así que John se adelantó antes de que ella pudiera responder. El almirante Cole y yo concluimos que concentrar a los 4 operativos Spartan en un solo lugar para una misión de reconocimiento era una grave apropiación indebida de recursos militares, al igual que asignar todos los Ots a un mismo punto de entrega para la misma tarea. Esto nos permite reducir la probabilidad de fracaso de la misión y maximizar nuestra capacidad para completar nuestro objetivo. John no dijo nada más. Hacerlo habría corrido el riesgo de ofender a los Ost, y a juzgar por sus miradas, sus comentarios surtieron el efecto deseado. En lugar de sentirse controlados, lo vieron como una orden militar racional que podían aceptar. Calib y algunos otros Ost, sin embargo, no se dejaron convencer tan fácilmente, pero John los ignoró por ahora. En cambio, observó a los Ots reunidos, que lo observaban atentamente, y cruzó los brazos tras la espalda baja. Saldremos del Everest en 15 minutos. Es una misión sigilosa, así que prepárense para ello. Los soldados asintieron a su orden y de inmediato rompieron la formación para coger armas de los estantes ubicados a lo largo de las paredes. John se dirigió al estante más cercano, donde cogió 4 granadas de fragmentación M9. Al mismo tiempo, examinó una selección de rifles antes de descartarlos y, en su lugar, coger un subfusil M7S con 6 cargadores de 60 balas. También cogió un M6S Socom Magnum con 6 cargadores de 12 balas. Finalmente, por si acaso lo necesitaba, John cogió un M41 SPNKR. No se molestó en coger un tubo de repuesto, aunque tampoco tenía espacio para llevarlo. Además, era una misión sigilosa. Si tenía que sacar esa arma, la misión estaba oficialmente hecha polvo, y era hora de largarse. Una vez finalizada su selección, John se giró para ver qué habían elegido los demás. Como sospechaba, la mayoría de los soldados seguían la misma lógica, aunque los Ots se limitaban principalmente a un subfusil con silenciador y una pistola Magnum con silenciador. Aproximadamente uno por escuadrón portaba lo que podría considerarse un arma pesada, generalmente un lanzagranadas SPKNR o M319, y otro un rifle de francotirador SRS-99. John no esperaba que ninguno de los dos tuviera que usarse. Linda se había dignado a tomar su rifle de francotirador y prescindir de la pistola, mientras que Kelly hizo lo mismo con una escopeta. Fred terminó tomando el mismo equipo que John, y en poco tiempo todos los soldados estaban equipados y listos para partir. Al unísono, los soldados salieron de la armería y se dirigieron al hangar. Mientras lo hacían, Aníbal les comunicó la composición del equipo, la asignación de la nave de desembarco y los lugares de aterrizaje seleccionados. John revisó rápidamente sus órdenes y descubrió que debía comandar un equipo de fuego de 5 hombres, liderado por el sargento Lee. El resto de su equipo estaba compuesto por el cabo primero Bissett, el cabo Smith y los soldados Alberti, Williams y Hernández. Desembarcarían en la ladera este del continente Alfa, cerca de una gran cordillera. Fred, por su parte, lideraría un equipo en el desierto occidental de Alfa, asumiendo el mando del escuadrón del sargento González. Linda desembarcaría en las selvas occidentales del continente Charlie, liderada por el teniente Gamal, mientras que Kelly se dirigiría al sur, a la costa sur de Exilon, bajo el mando del teniente Sato. La teniente Calib lideraría su escuadrón de Ots a la costa noreste de Charlie, mientras que el sargento Graves iría más al norte, a la costa del continente Beta. John analizó rápidamente el resto de las misiones al llegar a los hangares. Allí, vieron 10 naves de desembarco Pelican D-77, TC preparándose para el despegue. Se cargaban municiones para los camiones automáticos de morro y cohetes para los lanzamisiles de ala, y con una última serie de asentimientos, los soldados se separaron y se dirigieron a sus Pelicans. John aprovechó para mirar al sargento Lee, quien lo observaba a su vez. Decidió que era el mejor momento para hablar con él, pensando que sería mejor resolver cualquier posible contratiempo antes del despegue. «Sargento, una palabra, por favor», preguntó John. Para su crédito, Lee asintió de inmediato y se alejó con John del resto de su escuadrón, dejándolos conversar entre ellos mientras lanzaban miradas extrañas a los dos comandantes. «Si se trata de lo que Calib y los demás intentaban provocar, jefe maestro, no tiene de qué preocuparse», insistió el sargento Lee encogiéndose ligeramente de hombros. «Mi equipo y yo no tenemos ningún problema en trabajar con un Spartan. Puede confiar en que haremos nuestra parte». John agradeció sinceramente oír eso.
Sin duda, les facilitaría el trabajo, y algo le decía que el almirante Cole y Aníbal lo habían puesto a cargo de Ots que estaban más abiertos a la idea que, por ejemplo, el teniente Caliu. Probablemente ocurrió lo mismo con Fred, Kelly y Linda, pero John decidió no expresar sus pensamientos y asintió. Aprecio su preocupación, sargento, pero no quería hablar con usted por eso, dijo John. Tras su visor despolarizado, el sargento Lee frunció los labios pensativo y asintió. Sí, ya lo pensé. Solo sentí que era necesario decirlo. Lee suspiró, se puso las manos en las caderas y miró a su escuadrón antes de volver a mirar a John. Miren, voy a ser sincero. Cuando dije que no nos importa trabajar con los Spartan, lo decía en serio. Pero lo cierto es que estos siguen siendo mis hombres, con quienes he luchado durante años. Desde mi punto de vista, son mi responsabilidad. Aunque respetaré la decisión del almirante Cole, no mentiré y diré que no estoy un poco frustrado. Lo entiendo, respondió John. De verdad que sí. Incluso ahora, ver a Kelly y Linda hablando con sus recién nombrados oficiales superiores le dejaba una sensación indescriptible. Pensó que la mejor manera de expresarlo era preocupación. Al menos, cuando estaba a cargo del equipo azul y sus compañeros Spartan, podía intentar controlar las variables y asegurarse de que todos salieran ilesos. Pero ahora estaba poniendo a 3 de sus Spartan, su familia, en manos de otros. No era una sensación que le agradara, por eso podía comprender las dudas del sargento Lee sin ofenderse. De todas formas, lo pusieron a cargo y tenía la intención de dejarlo en claro. Aún así, estoy a cargo de este escuadrón durante la misión, dijo John. Antes de que Lee pudiera responder, John continuó. Sin embargo, agradecería cualquier sugerencia táctica que pueda tener sobre su equipo mientras estemos en el campo. Como dijo, ha luchado junto a ellos durante años, así que conoce sus capacidades mejor que yo. Lee entrecerró los ojos un instante, pero luego los abrió de par en par al comprender lo que John realmente decía. El Spartan y le estaba dando a Yost una salida, una forma de dejar claro a su equipo que seguía siendo su líder, a la vez que se aseguraba de que se siguiera la cadena de mando correcta. John podía interpretar su lenguaje corporal con facilidad, y era evidente que el chino de mediana edad agradecía su ayuda. Creo que puedo lograrlo, respondió finalmente el sargento Lee con un rápido asentimiento. Bien. John miró a su escuadrón de Ost, que seguían esperando en la plataforma de tropas del Pelican, mirándolos fijamente. El jefe maestro bajó la mirada hacia el sargento con el que había estado conversando, y Lee aprovechó de inmediato la oportunidad que John le ofrecía. ¿Qué miran, matones? Ladrió Lee. Soldados, tomen asiento. Sí, sargento. Gritaron los Ost, subiendo de inmediato a la plataforma y ajustándose los cinturones a sus asientos. Un momento después, el sargento Lee y John, 117 subieron al Pelican y ocuparon sus asientos en la parte delantera de la plataforma, cerca de la rampa de salida. Un momento después, las puertas silbaron al cerrarse y sus comunicadores se activaron. Pasajeros, les habla su piloto, gritó con calma desde la cabina. Algunos Ots rieron entre dientes, al comprender lo que hacía el piloto. Bienvenidos a bordo del Pelican Romeo 234. Saldremos en breve hacia la superficie del planeta. Es posible que sientan una ligera sacudida al entrar en la atmósfera, pero es perfectamente normal. Nuestro tiempo de vuelo aproximado es de 10 minutos hasta el aterrizaje, y partiremos en un plazo máximo de 2 horas de regreso al Everest. Aunque John habría apreciado que el aviador militar no intentara hablar como un piloto comercial, al menos podía apreciar la atmósfera de tranquilidad que estaba creando. El resto de los soldados intentaban contener la risa, y dado lo desconocida que era toda la misión, un poco de ligereza no vendría mal. Aún así, 2 horas no era mucho tiempo para un reconocimiento. Con toda probabilidad, 2 horas era un plazo optimista, y cabía la posibilidad de que se replegaran mucho antes. Ya fuera porque los nativos los alcanzaran antes de lo previsto o por alguna otra variable imprevista. Esperaba que fuera lo primero. Al menos eso esperaban. Advertencia. Descompresión del hangar comenzando. Por favor, abandonen el área, resonó una voz automatizada por los comunicadores de todos mientras luces estroboscópicas rojas iluminaban el hangar. De forma rápida pero organizada, la tripulación aseguró su equipo a las paredes y a los estantes designados, y luego salió por las enormes puertas del mamparo que se sellaron tras ellos. Lo que una vez fue un hangar grande y bullicioso ahora estaba vacío, salvo por 10 Pelicans y su carga. Podían oír el leve zumbido y el zumbido de la nave, pero entonces sintieron una ligera sacudida al ser aspirado suavemente el aire del hangar hacia el resto de la nave.
Tras unos instantes, solo pudieron oír el tenue zumbido de los 4 motores de fusión híbridos del Pelican. Ni siquiera las enormes puertas del hangar, al abrirse para exponer la inmensidad del espacio, emitieron un solo sonido debido a la falta de aire para transferir las ondas sonoras. Parece que se van, señaló el soldado Alberti. Fiel a su palabra, los Pelican se elevaban uno a uno, despegando hacia el vacío espacial y descendiendo hacia el planeta. Mientras John observaba cómo los Pelican se alejaban uno a uno, los demás Ots reanudaron la conversación. Entonces, ¿alguien sabe qué encontraremos ahí abajo?, preguntó el soldado Williams. Extraterrestres, respondió el cabo Smith, lo que hizo que Williams se girara y sacudiera la cabeza. Bueno, sí. Claro, vamos a encontrar extraterrestres. Llevamos 15 años encontrando solo extraterrestres, señaló Williams. ¿Me refiero a qué tipo? ¿Mamíferos, insectos? Quizás auténticos extraterrestres grises o hombres lagarto. Me preguntaba dónde estaban esos tipos, la verdad, bromeó Hernández, provocando una leve risa en el Pelican. Con el visor despolarizado, los demás soldados pudieron ver la sonrisa que se dibujaba en el rostro del hombre hispano mientras reclinaba la cabeza contra el reposacabezas. ¿Sabes qué creo que vamos a encontrar? Extraterrestres de Star Trek. O sea, estamos demasiado ocupados con ellos, ¿verdad? ¿Qué?, preguntó Alberti, mientras el cabo Bisset suspiraba y negaba con la cabeza. Dios mío, Hernández, eres un friki, ¿lo sabías?, respondió con sarcasmo. Alberti, mientras tanto, seguía con cara de confusión. Sinceramente no tengo idea de qué estás hablando, hombre, dijo, lo que provocó que Hernández le lanzara una mirada a su compañero de escuadrón. ¿En serio, no has? No importa, gimió, y luego se señaló la frente. Extraterrestres con frente de goma, ¿sabes? Se ven casi idénticos a los humanos, solo que con crestas en la frente u orejas puntiagudas. Esos simplemente suenan como humanos con partes extra. Pero no lo son, esa es la clave, bromeó Hernández, moviendo el dedo. Los demás lo miraron un momento y luego rieron entre dientes. Sin duda serían mejores que los que tenemos ahora, admitió Alberti. Si vamos a conseguir extraterrestres de Star Trek, espero que sean las chicas espaciales extraterrestres de piel verde que me prometieron, agregó el sargento Lee, con una clara sonrisa en su rostro mientras los motores de su Pelican rugían y sentían que la nave se elevaba del suelo. ¿Sabes qué? Apuesto, añadió Williams con una sonrisa. Supongo que son una especie de criaturas con mente colmena que pueden apoderarse de tu cuerpo como un parásito y convertirte en un zombie. Ja, como si. A pesar de sí mismo, John no pudo evitar sonreír levemente con suficiencia cuando el Pelican finalmente despegó y voló hacia el planeta. Al entrar en la atmósfera, la nave de desembarco se sacudió ligeramente al reingresar. Se desató un incendio alrededor de la aeronave, pero los estabilizadores internos permitieron un vuelo notablemente suave. ¿Y tú, Schmidt? ¿Bisset? ¿Jefe maestro?, preguntó Williams expectante. Bisset negó con la cabeza antes de mirar al soldado raso, colocando la mano en su regazo. Es difícil decirlo, la verdad. Los que hemos conocido son muy variados, señaló Bisset. Una respuesta razonable, en opinión de John, mientras los demás se volvían hacia Schmidt. Estoy con Bisset, respondió Schmidt. Sean lo que sean, cualquier cosa sería mejor que el pacto. Totalmente de acuerdo, respondió Hernández frunciendo el ceño. Los extraterrestres que tenemos son una porquería. Quiero un reembolso. No pagaste nada, señaló Bisset. Entonces quiero un reembolso de todos modos. Hernández, tacaño, bromeó Williams, y luego giró la cabeza hacia el jefe maestro. ¿Y usted, señor? ¿Alguna predicción? John pensó si debía responder. Esta conversación no era realmente beneficiosa para la misión, e incluso podría ser una distracción si se llevaba demasiado lejos, pero obviamente estaba teniendo un efecto tranquilizador en las tropas. Después de un momento, pensó que dar su opinión sincera no estaría de más. Depende, sinceramente, de cómo sea la vida allá abajo, admitió el jefe maestro. Hay tantos detalles ambientales complejos e intrincados que hacen que cada biosfera planetaria sea diferente a la anterior. A juzgar por lo que podemos ver desde la órbita y ejemplos pasados de nuestra propia historia colonial, puedo hacer algunas suposiciones. Las regiones más frías probablemente albergarán depredadores y presas más grandes y agresivos que intentan protegerse del frío, mientras que las regiones desérticas probablemente albergarán especies más pequeñas en contraste para mantenerse frescas. Más allá de eso, todo son conjeturas.
Eso sin mencionar las especies inteligentes que habitan este planeta. Las especies que conforman el Covenant son tan diversas que es difícil establecer un modelo base, suponiendo que solo una especie inteligente se haya desarrollado en este planeta. Si evolucionaron en las regiones desérticas, podrían estar adaptadas para sobrevivir largas franjas con poca o ninguna agua, quizás con jorobas similares a las de los camellos. Quizás en algunas selvas carentes de nutrientes, la flora y la fauna se vieron obligadas a fusionarse en un intento mutualista por sobrevivir. Muchas de las ciudades están en la costa o cerca de ríos, así que tal vez necesiten acceso directo al agua para sobrevivir. Es imposible decirlo por ahora. John hizo una pausa y luego giró la cabeza para observar a los Obst. Lo observaban fijamente. Sus cascos despolarizados no ocultaban su estupefacción. Era evidente que no esperaban una respuesta tan brusca. Los observó un instante, su incómoda vergüenza completamente oculta por el espejo impenetrable de su visor y su postura rígida, y luego se encogió de hombros con fingida indiferencia. O eso o los extraterrestres de Star Wars, donde dicen que no son humanos, pero realmente lo son. La broma del jefe dio resultado. Otra ronda de risas resonó en la plataforma de tropas, y entonces sintieron que el Pelican se estabilizaba. John se levantó y caminó hacia la cabina, donde miró por las ventanas y los vio pasar entre nubes iluminadas solo por la luz de la luna, y pronto vislumbró una vasta cordillera sobre un gran bosque. Todos, concéntrense. Gritó el sargento Lee, sabiendo que estaban a punto de aterrizar. Como si hubiera pulsado un interruptor, la atmósfera relajada dentro del Pelican dio paso a una de puro profesionalismo. El piloto descendió la ladera, a toda velocidad sobre la cubierta de vuelo, hasta encontrar un pequeño claro donde el Pelican pudiera caber. Giró la aeronave bruscamente, reduciendo la velocidad y manteniéndola en vuelo estacionario antes de descender. Las plataformas y rampas de aterrizaje descendieron y se asentaron sobre la suave hierba verde, y en cuanto se abrió la puerta de la bodega de tropas, 5 veteranos Ots y un comando Spartan Lee salieron con las armas en alto. Lado delantero despejado, gritó Smith desde el morro del Pelican. Atrás, despejados, repitió Bissett, esta vez desde el lado izquierdo. 1 a 1, los demás Ots y John reportaron no tener señales de actividad hostil, lo que significaba que estaban a salvo. Piloto, ¿hay alguna señal de actividad nativa? Preguntó John mientras el piloto salía de la cabina, ahora abierta. Negativo, jefe maestro. Pasamos sus escáneres demasiado rápido como para que pudieran rastrearnos, y nuestros sistemas impidieron que cualquiera que lo hiciera pudiera localizarnos. Por ahora, estamos bien, respondió el piloto, y John asintió. Vigila el radar. Informa sobre cualquier señal de actividad nativa que se dirija hacia nosotros, ordenó John, y el piloto asintió. Lo haré, jefe. Dicho esto, el piloto se reunió con su copiloto y cerró la puerta tras él. La puerta de la bodega de tropas también se cerró, sellando la nave de desembarco por completo. John observó el Pelican un momento y luego se giró hacia el sargento Lee. Sargento, antes de partir, ¿alguna sugerencia? Preguntó John. Lee, con el visor polarizado, asintió y giró la cabeza hacia Smith, quien ya estaba agachado, frotando sus dedos enguantados contra una roca musgosa. Smith, eras un explorador del ejército. ¿Podrías ayudar al jefe maestro? Sí, señor, respondió Smith, y luego corrió hacia el jefe maestro. Jefe. Cabo. John asintió, luego giró la cabeza hacia el bosque frente al Pelican y las montañas antes de volver a la Ost. Los escáneres indicaron un río al este que se aleja de la montaña. Deberíamos poder encontrar un asentamiento para observar río abajo. Probablemente, suponiendo que hicieran lo mismo que nosotros, respondió Smith. Podemos seguir los rastros de los animales para ocultar nuestros movimientos. Una vez que sepamos dónde están, podremos elegir un punto desde el que observarlos. Exactamente lo que pienso. Cabo, adelante, ordenó John. El cabo Smith asintió, levantó su metralleta con silenciador y mantuvo el dedo cerca del gatillo, pero sin tocarlo, mientras se adentraba con cuidado en el bosque. Los demás Ost, ligeramente dispersos para cubrir más terreno, los siguieron, y una vez que todos pasaron junto a John, este se colocó en la retaguardia y caminó tras ellos.
Continente Alfa desierto, planeta terrestre desconocido, sistema desconocido 28 de noviembre de 2540, 20:30 horas, calendario militar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mientras Fred, 104 observaba las arenas del desierto, con el sol de la tarde descendiendo lentamente hacia el horizonte, el Udre Mjolnir le proporcionaba diversos datos ambientales que su traje monitorizaba y transmitía simultáneamente al Everest. La presión atmosférica era de aproximadamente 101 kilopascales, la misma presión atmosférica a nivel del mar en la Tierra. La temperatura era de unos abrasadores 104 grados Celsius, lo que le alegraba llevar su Mjolnir con reguladores de temperatura integrados. No había ni una sola nube en el cielo, y solo rocas y arena lo recibían desde todas direcciones. «Qué lugar tan bonito, ¿verdad?», preguntó Fred, sin dirigirse a nadie en particular. «Me recuerda a un libro que leí una vez. Estaba ambientado en un planeta desértico lleno de gusanos de arena gigantescos», comentó un host. «¿En serio?». «Pensaba que me recordaba a Tatooine», respondió otro, pero el primero negó con la cabeza. «No, tío. Tatooine tiene 2 soles. Este lugar solo tiene uno. En este lugar tampoco hay gusanos de arena». «¿Hasta dónde sabes?». «Podrían estar bajo nuestros pies ahora mismo», dijo Fred con cierta ligereza. Los Ots bajo su mando temporal rieron entre dientes, y entonces el Spartan y les indicó que se movieran. Giró la cabeza hacia la cima de la estructura rocosa donde aterrizó su Pelican, donde vio al piloto levantar el pulgar para indicar que todo estaba despejado. Fred repitió el gesto, confiado en que si surgía algún problema, su vehículo estaría listo para sacarlos de allí. Con su M7S alzado sobre el hombro, Fred salió a la arena y giró hacia el horizonte. Había algunas formas de vida a lo lejos, demasiado lejos para que el aumento de su casco las distinguiera con precisión más allá de su forma general de lagarto. Al acercarse, vio que eran pequeños reptiles del tamaño de una mano que tomaban el sol, indiferentes a la repentina aparición de los humanos. Pensó en capturar uno para analizarlo en el Everest, pero rápidamente lo descartó. Lo último que quería era descubrir que estos lagartos aparentemente insignificantes eran algo sagrado para este pueblo y que matarlos era una herejía que desencadenaría una guerra santa de exterminio. Ya tenían a los extraterrestres haciéndoles eso, no hacía falta añadir nada más. «Juro que ese lagarto parece un sapo cornudo», comentó un host con acento tejano. Fred lo miró de nuevo y se encogió de hombros. «Tendré que creerte». «Nunca había visto un sapo cornudo», admitió Fred. Si bien su formación era amplia y extensa, la zoología no era una de sus principales disciplinas. «Bueno, se ven igualitos», insistió el hombre, haciendo un gesto con su metralleta silenciada. Miró a los demás, esperando refuerzos, pero para su consternación, parecían tan perdidos como Fred. «Anda ya. No me digan que nunca han oído hablar de los sapos cornudos». «Eres el único de nosotros que creció en la Tierra, Ramírez», señaló el sargento González. «O en el sistema solar, si vamos al caso». El soldado Ramírez suspiró y negó con la cabeza antes de continuar. Al mismo tiempo, Fred volvió a mirar al sapo cornudo, mientras el de su casco revisaba los bancos de datos conectados del Everest en busca de una imagen. Unos instantes después, encontró una coincidencia y abrió los ojos de par en par. «Miren esto», dijo Fred, transmitiendo la imagen a los demás soldados. Se detuvieron para mirarla y luego, conmocionados, lanzaron la cabeza hacia los reptiles. «Vaya, qué raro», comentó la Cabo X mientras se frotaba la parte superior del casco, confundida. «¿Ves? Te lo dije», se jactó el soldado Ramírez mientras se golpeaba el pecho. González, mientras tanto, miraba al Spartan y con la cabeza ladeada, haciendo una pregunta en silencio. Fred ya sabía qué pregunta hacía, y tras un momento enfundó su metralleta contra su muslo. «Quiero muestras de ADN», ordenó Fred mientras extendía la mano y agarraba a uno de los lagartos. Este chilló de miedo mientras los demás se dispersaban, intentando morderle la mano acorazada, pero Fred lo ignoró e hizo un gesto a X para que le diera una jeringa del kit de muestras que llevaba. Ella obedeció, y Fred inmovilizó al reptil mientras insertaba la aguja en el vientre del animal y extraía una pequeña muestra de sangre. Una vez terminado, lo sacó y aplicó un coagulante para detener la hemorragia, luego lo soltó de nuevo sobre la roca. Se escabulló tan rápido como sus patitas lo permitieron y pronto desapareció bajo la arena. Fred le devolvió la muestra a X, quien la guardó mientras Fred regresaba al frente del grupo. «Bien, un pequeño cambio de planes», anunció Fred, volviéndose hacia el grupo de soldados. «Soldado Satou, contacte con el Everest y dígales lo que encontramos».
Cabo Abad, suba a la cima y vea si encuentra algo interesante. Creí ver un oasis bajando hacia el oeste, así que vayan por ahí. Los demás, aseguren la zona. Sí, señor, respondieron los Ots a la vez antes de separarse para cumplir sus objetivos. El cabo Abad se cargó el rifle de francotirador a la espalda y comenzó a escalar la gran roca, mientras que el soldado Satou se agachó y transmitió una señal cifrada al Everest usando el equipo de comunicaciones que llevaba atado a la espalda. Fred, mientras tanto, seguía observando el horizonte junto con el resto de los Ots, asegurándose de que nada intentara acercarse sigilosamente. Al mismo tiempo, una sensación de inquietud comenzaba a formarse en sus entrañas. Quizás no tuviera el sentido del peligro casi premonitorio de Kurt 051, pero algo le decía a Fred que él y su escuadrón corrían más peligro del que creían. Fred supuso que era la sorpresa de encontrar una especie nativa de la Tierra en el planeta, pero aún así no podía quitarse de la cabeza la sensación de que los vigilaban. Señor, gritó el cabo Abad a través de Teancom. ¿Cabo, qué encontró? Preguntó Fred, agradecido por la distracción. Tenías razón. Hay un oasis a unos 10 kilómetros, al noroeste. Creo ver un pueblo también, pero no estoy completamente seguro. Fred lo pensó y asintió. Servirá. Buen trabajo, cabo. Baja Y. De repente, todo pareció temblar. Los Ots, sorprendidos por la repentina conmoción, se apoyaron en la roca mientras Fred se mantenía en pie sin problema. Polvo y arena se arremolinaban desde una duna cercana, y una gran figura comenzaba a emerger de ella. Fred y los Ots recuperados alzaron sus armas hacia la anomalía, solo para bajarlas lentamente al comprender la magnitud de la aparente criatura. «Dios mío», exclamó González mientras la arena se desprendía de la enorme criatura. Medía casi 30 metros de altura y estaba cubierta de escamas rojizas. La parte superior estaba cubierta por un caparazón plano, y a medida que se exponía, una gran cabeza parecida a la de una tortuga emergía de él. 4 patas de remo sobresalían de un costado, y pronto giró la cabeza para mirar a los asombrados soldados. Pasó un momento tenso mientras ambos bandos se miraban fijamente, luego la criatura giró la cabeza y comenzó a nadar por la arena, formando una nube de polvo a su paso. Los soldados observaron cómo la criatura se alejaba, sin encontrar las palabras durante varios minutos. Esa era una tortuga enorme, señaló sucintamente el cabo X. Tomado nota, respondió Fred rotundamente, mientras le rondaban por la cabeza pensamientos sobre cómo una criatura de ese tamaño podría sobrevivir no solo en un desierto desolado, sino simplemente en una atmósfera con la misma presión y contenido de oxígeno que la Tierra. Pude llegar al Everest, reveló Satou. Quieren que continuemos con nuestra misión, pero también que tomemos todas las muestras de ADN que podamos. Bueno, ya lo íbamos a hacer, así que nada inesperado, dijo Fred. Mientras la tortuga se alejaba nadando, Fred la miró fijamente y se encogió de hombros. Obviamente no es esa cosa. Lo consideraremos una causa perdida. Gracias, señor. Continente Charlie Lake, planeta terrestre desconocido, sistema desconocido 28 de noviembre de 2540, 20:51 horas, calendario militar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Linda, 058 observó a través de la mira de su rifle de francotirador la anomalía junto a la cual su piloto había elegido aterrizar. O mejor dicho, cerca de la cual tuvo que aterrizar. Se encontraban cerca de un gran lago circular en la región norte del continente, que albergaba una gran isla en el centro occidental. Estaban en el lado sur, donde su piloto había detectado una extraña perturbación gravitacional que el teniente Gamal les ordenó investigar. Sin embargo, al acercarse, la luz de la luna llena reveló una visión que ninguno de ellos esperaba. La fuente de la perturbación provenía de una serie de islas que presentaban grandes crecimientos cristalinos que sobresalían de los lados y el fondo. La mayoría de los cristales eran de un morado intenso, con otros colores como verde, rojo y azul dispersos por todas partes, pero lo más peculiar de las islas era que flotaban a varios cientos de metros de la superficie del lago. Su instinto le decía que los cristales eran los responsables, y el teniente Gamal tenía la misma sospecha. Ahora, en lugar de seguir hacia la selva, estaban rastreando la zona en busca de cualquier muestra que pudieran encontrar. Algunas estaban esparcidas por el suelo, lo suficientemente pequeñas como para ser recogidas con cuidado, mientras que otras estaban incrustadas en la roca y requerían una excavación más minuciosa. Tranquilo, tranquilo, se dijo un Ots cerca de Linda mientras usaba su cuchillo para martillar la roca que rodeaba un cristal.
Linda lo observaba mientras trabajaba, pero mantenía la mayor parte de su atención en el entorno. Gracias a la mira de visión nocturna de su rifle, la oscuridad, normalmente total, se iluminaba con un verde vibrante. Podía ver a los Ots trabajando para recolectar muestras mientras otros, como ella, vigilaban. Lo único que podían ver eran varias criaturas nocturnas como murciélagos, búhos, polillas y similares, lo cual en sí mismo era motivo de preocupación. Aún así, su atención estaba puesta en los cristales. Cuanto más pudieran traer al Everest, mejor. Entonces, con el rabillo del ojo, Linda vio cómo el Ots que estaba cerca de ella golpeaba accidentalmente su cuchillo contra el cristal. Este comenzó a brillar púrpura, y todo pareció ralentizarse. Sin pensarlo, Linda se abalanzó sobre el hombre, agarró su mochila y lo arrojó con todas sus fuerzas lejos del cristal, que pareció crujir y chispear. Saltó tras él, y en cuanto lo hizo, el cristal explotó como una granada, lanzándola hacia atrás mientras lanzaba fragmentos de roca en todas direcciones. Para su sorpresa, en lugar de calor, sintió lo que solo podría describirse como fuerzas G empujándola contra ella al aterrizar con fuerza contra el suelo antes de continuar su impulso y rodar. El Ots se tambaleó más, pero por lo demás salió ileso mientras los demás corrían hacia ellos con las armas en alto. ¿Qué demonios pasó?, preguntó un soldado Bet, observando el agujero reciente en la roca donde una vez estuvo el cristal. El teniente Gamal giró la cabeza hacia Linda, quien la inclinó hacia el agujero humeante. Parece que los cristales son volátiles, señor. El soldado Jameson cortó uno accidentalmente, provocando su explosión, informó Linda. Gamal la observó un momento y luego giró la cabeza hacia Jameson, que se recuperaba, mientras sus compañeros Ots lo ayudaban a ponerse de pie. Jameson, ¿estás bien?, preguntó Gamal, y el Ots asintió con la respiración agitada. Sí, señor. Me zumban los oídos, pero estoy bien, admitió Jameson. Gamal asintió y luego se volvió hacia el Spartan. Asintió en señal de agradecimiento, a lo que Linda respondió sin decir palabra. No hizo falta decir nada, y pronto el líder del Ots les gritó a sus soldados que guardaran cuidadosamente las muestras restantes que ya habían adquirido en cajas de almacenamiento en el Pelican. Ni él ni ninguno de los demás sentían la necesidad de correr más riesgos innecesarios intentando extraerlas sin las herramientas adecuadas. Tuvieron suerte una vez, pero como cualquier soldado sabe, la suerte solo te ayuda hasta cierto punto antes de que se agote. Mientras los Ots se ponía manos a la obra, Linda permaneció inmóvil, mirando fijamente el agujero. Fruncía el ceño, confundida y curiosa a la vez. Nunca antes había visto un cristal reaccionar al contacto físico de esa forma, ni ningún sólido natural reaccionar de forma tan explosiva. Obviamente, estaba lleno de energía, pero ¿qué tipo de energía le permitía, aparentemente, desafiar la gravedad? ¿En qué estás pensando?, preguntó el teniente Gamal mientras se acercaba a ella. Ella se giró para mirarlo, bajó la mirada y asintió. Estos cristales, nunca había visto nada igual. No puedo evitar preguntarme qué fenómeno natural provocó su creación. Los cristales altamente volátiles que desafían la gravedad parecen ser el resultado de algo más que el calor y la presión geológicos, admitió. Lo mismo digo. ¿Crees que los nativos aprendieron a usarlo?, preguntó, y Linda asintió. Posiblemente. Al parecer, son tan abundantes que crecen en la tierra, al menos en ciertos lugares. Aún no tengo pruebas que lo respalden, pero no me sorprendería que la civilización nativa supiera cómo cosecharlos y aprovecharlos. Eso espero. Empiezo a pensar que todos estos cristales son así. Apuesto a que los intelectuales se divertirán muchísimo con ellos. Exactamente lo que pensaba, dijo Linda, y entonces algo apareció en su rastreador de movimiento. Lo acompañó el reverberante aleteo de insectos, solo que mucho más potente que cualquier otro que hubiera oído antes. Ni siquiera los drones más grandes con los que había luchado sonaban tan fuertes. Dirigió la cabeza hacia él, pero la perturbación desapareció. El Ots parecía alarmado y ya tenía su subfusil silenciado alzado, obviamente habiéndolo oído también. ¿Ves algo?, preguntó, pero Linda negó con la cabeza. Ya no, respondió ella, manteniendo su atención en las islas flotantes. Sonó como un dron. No. Sonaba más grande. Mantuvieron su atención en las islas por unos momentos más, mientras los otros Ots se unían a ellos. Sin embargo, después de unos minutos de silencio, se relajaron y bajaron la guardia. Muy bien, avancemos. Tenemos mucho terreno que cubrir, anunció Gamal, haciendo un gesto con el brazo para que sus tropas se movieran.
Linda mantuvo la atención en las rocas antes de darse la vuelta y seguir adelante. Sin embargo, la sensación de que la observaban no desapareció, así que permaneció en guardia. Continente Epsilon Costa Sur, planeta terrestre desconocido, sistema desconocido 28 de noviembre de 2540, 21:15 horas, calendario militar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si Kelly tuviera que describir el continente Epsilon en una sola palabra, sería apenas. 3/4 partes del continente estaban cubiertas por un desierto inhóspito, y el resto era una densa jungla. Aterrizaron en una de esas selvas cerca de la costa, y a los 6 soldados les costaba maniobrar con eficacia. Lo que no mejoraba era que la fauna silvestre se mostraba muy agresiva y territorial. Nada que no pudieran controlar, obviamente, pero gastaron más de unas pocas balas en mantenerlos a raya. Sin embargo, se aseguraron de tomarles muestras de ADN. ¿Por qué desperdiciar el encuentro? Sin embargo, su mayor preocupación no era la fauna. En cambio, mirando a través del luz de su casco, Kelly y los demás Ots yacían tumbados, contemplando una pequeña aldea. Las estructuras estaban hechas principalmente de madera y, en algunos casos, de lo que parecía chapa metálica. Varios muelles pequeños se adentraban en el agua, donde podían ver redes de pesca y aparejos tirados a toda prisa, dispersos por los muelles y la aldea, junto con numerosos barcos de madera. No se veía un alma, pero un detalle clave se notaba en las diversas viviendas. Sus puertas estaban cerradas, y si tuviera que adivinar, estaban con llave. Es como un maldito pueblo fantasma ahí abajo, comentó un Ots llamado Cabo Shaw con un dejo de arrepentimiento en su voz. ¿Tanto los asustamos?, preguntó el soldado Anderson, solo para que el soldado Lewis se burlara audiblemente. ¿Qué esperabas que pasara? Aparecimos de repente, estacionamos nuestra enorme nave frente a su luna y no decimos nada. Claro que se van a morir de miedo. No puedo culparlos, señaló. Kelly razonó que tenía razón. En retrospectiva, el UNSC probablemente no había causado la mejor primera impresión. ¿Puedes culparnos por ser cautelosos?, intervino otro con más fuerza. Hasta ahora, todas las especies alienígenas que podían hablar han intentado matarnos sin motivo alguno. Porque nuestra existencia es una afrenta a sus dioses o alguna tontería. Francamente, si fuera por mí, bombardearía a esta gente desde la órbita y daría por terminado el asunto. Preferiría no correr el riesgo. La mayoría de los otros Ots estaban claramente indignados por los comentarios de su camarada, y Lewis siseó. Eso no nos haría mejores que el Covenant. Entonces es bueno que no tome las decisiones, ¿no? Basta, Vogel, gruñó la teniente Sato, interrumpiendo cualquier discusión antes de que se agravara. Mientras los Ots se enfurecían, Kelly pensó para sí misma. Desde su punto de vista, tanto Vogel como Lewis tenían razón. Todos los alienígenas inteligentes con los que se habían topado habían intentado matarlos, así que era necesario extremar las precauciones. Sin embargo, no llegaría al extremo de recomendar un exterminio total. Kelly no quería infligir eso a nadie, ni siquiera al Covenant. Si era necesario para asegurar la supervivencia de la humanidad, lo haría sin pensarlo 2 veces, pero prefería que la guerra terminara de forma convencional antes de ese momento. Al mismo tiempo, ver a estos nuevos alienígenas como amenazas potenciales era equipararlos con el Covenant. No era justo para ellos, y lo más importante, tratar a todos los que pudieran ser enemigos como si ya lo fueran tendía a ser una ilusión. Con lo grave que estaban las cosas, lo último que necesitaban era más adversarios, incluso si solo estaban confinados a un solo planeta. Personalmente, Kelly pensaba que las acciones de Cole, aunque quizás demasiado cautelosas, eran la mejor opción para garantizar la seguridad de todos. No podían tratar a estos alienígenas como enemigos, pero tampoco como amigos. Esa ingenua creencia había desaparecido con Harvest hacía tantos años, así que trataría a estos nuevos alienígenas como una parte neutral. Ni amigos ni enemigos. Tendrían que decidir cuál de los dos eran, y solo entonces Kelly respondería de la misma manera. Continente Alfa Bosques del Este, planeta terrestre desconocido, sistema desconocido 28 de noviembre de 2540, 21:30 horas, calendario militar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como John y su equipo sospechaban, a orillas del río había una aldea. El hecho de que estos alienígenas siguieran los procedimientos estándar de asentamiento humano fue un alivio, pero todo alivio se desvaneció al ver el estado en que se encontraba. Si la aldea hubiera estado bloqueada o en alerta máxima, no les habría importado, pues esa reacción era la esperada. Comprensible incluso, dada la repentina llegada del UNSC.
En cambio, encontraron algo completamente distinto. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Se preguntó Hernández en voz alta mientras él y otros soldados asomaban la cabeza y los cañones de sus metralletas por la superficie del agua, espiando una aldea que parecía recién asediada. Un tenue resplandor naranja proveniente de varios incendios se elevaba hacia el cielo estrellado nocturno junto con una humareda negra. Varias secciones del muro de piedra estaban completamente destrozadas, y la puerta metálica que marcaba la entrada a la aldea estaba deformada y rota, inservible. Los Oxt habían estado usando el río para enmascarar su aproximación, aprovechando el oxígeno interno de sus trajes para permanecer completamente sumergidos, pero ahora lo usaban para ocultarse de la causa de esta devastación. A John no le gustó nada, ni a ninguno de los Oxt. «Soldados, avancen y manténganse fríos», ordenó John. Los Oxt obedecieron y, como uno solo, salieron sigilosamente del agua hacia la orilla. El agua fría goteaba sobre sus uniformes y la armadura Mjolnir de John. Las gotas se acumulaban en sus cascos, que se limpiaban rápidamente con las manos o ignoraban. Se agruparon a lo largo del muro destrozado, con los dedos apoyados en los gatillos de sus armas, preparándose para entrar. Con un solo golpe de la mano izquierda de John, los Oxt entraron rápidamente en la aldea por el agujero en el muro, desplegándose para asegurar el perímetro. Una vez dentro, John se permitió observar el pueblo con más atención. Estaba construido principalmente de madera y ladrillo, con calles pavimentadas con piedra. La calle principal era la más ancha, y otras se extendían de ella formando una cuadrícula sobre la que se construían varios edificios. Al igual que el exterior, todo en el interior estaba completamente demolido. Las estructuras que una vez se alzaron no eran más que escombros, brasas al rojo vivo marcaban la ubicación de lo que una vez fueron grandes incendios, y un hollín negro cubría todo a la vista mientras ceniza gris caía del cielo. «Señor, no veo ningún movimiento», anunció Smith, inspeccionando la zona con su M7, «¿Es listo?». El sargento Lee asintió y se giró hacia el jefe maestro en busca de orientación. «Registra la zona e informa cualquier cosa que encuentres». «Permanezcan en parejas», anunció el jefe. «Wilco», respondieron los Oxt al unísono, y luego se movilizaron para cubrir la aldea en parejas, según las órdenes. Partiendo del lado este, Hernández y Williams cubrieron el lado norte, mientras que Smith y Bissett cubrieron el sur. John y Lee se movieron hacia el oeste, vigilando de cerca sus rastreadores de movimiento y el visor de sus cascos, que iluminaban todo en un entorno por lo demás de baja iluminación. «¿Qué opinas?», preguntó Lee mientras él y el jefe maestro entraban con cuidado en un edificio, con las armas en alto y listas para disparar en cualquier momento. «No me gusta esto», respondió el jefe. «No vimos señales de que este planeta estuviera en guerra antes de nuestra llegada, y este ataque ocurrió recientemente. No más de 3 horas, como máximo». «Entonces, ¿qué demonios los atacó?», se preguntó Lee. «Quizás bandidos o grupos similares a los insurrectos». «Quizás», admitió el jefe. Según la propia experiencia de Lunsk con la insurrección, no era descabellado que los grupos rebeldes intentaran aprovecharse de situaciones desconocidas, incluso cuando no debían, para lograr sus propios objetivos. En múltiples ocasiones, los insurrectos incluso intentaron aliarse con el Covenant con la esperanza de que los alienígenas los ayudaran a destruir a Lunsk, como durante la operación Tormenta Silenciosa, donde intentaron sabotear la misión solo para matar a John y a sus Spartan. Otro caso involucró un asentamiento insurreccional llamado Los Escombros, un conjunto de asteroides ahuecados conectados por tubos de acoplamiento. Sus líderes habían intentado negociar con contrabandistas Chacal, con la ubicación de la Tierra en juego antes de que el equipo Gris Spartan y el entonces teniente Jacob Keyes trabajaran con los habitantes de Los Escombros y su desenfrenada IA supervisora para evitarlo. A la luz de estos y otros casos, junto con los insurrectos restantes que continuaban su temeraria campaña por la independencia en una época en la que, más que nunca, la humanidad necesitaba estar unida para sobrevivir, le era fácil creer que existían grupos similares en este planeta. Una parte de él incluso se preguntaba si el Covenant tenía grupos similares dentro de sí mismo y si se les podría convencer de aliarse con el Unsk, pero personalmente lo dudaba. De existir, era probable que el Covenant los destruyera lo antes posible, y eso no garantizaba que colaboraran con los humanos. Un momento. Encontré algo, anunció Lee, deteniéndose al entrar en otro edificio. John examinó la zona y encontró lo que parecía ser una cocina completa con estufa y horno. En contraste con el aspecto rústico del exterior, estos electrodomésticos parecían ser bastante avanzados tecnológicamente.
pantallas LED, pantallas táctiles y más. Curiosamente, al examinar la estufa más de cerca, no vio boquillas para gas natural ni serpentines para calentar eléctricamente. En cambio, vio un cristal rojo opaco dentro de un aparato bajo una tapa. Las otras 4 placas tenían el mismo diseño, y mientras él y Lee observaban el resto de los electrodomésticos, incluyendo lo que le pareció un refrigerador, notó compartimentos especiales que albergaban cristales similares de diferentes colores. ¿Estos cristales les dan energía?, se preguntó Lee en voz alta mientras abría el refrigerador y veía un cristal azul claro que expulsaba aire gélido. Parece que sí, admitió el jefe, y luego cambió a Teamcom y comenzó a hablar. Equipo, informen. El lado norte está despejado. Están despejando lo que parece ser una zona residencial, informó Williams. El lado este también está despejado, anunció Bissett. Sin embargo, no hay cadáveres, lo cual me preocupa. ¿Hay sangre?, preguntó Lee mientras él y el jefe pasaban a la habitación contigua. Los 2 soldados se detuvieron en seco al ver el contenido. Toda la estructura de madera estaba pintada de rojo con sangre, con trozos de carne y vísceras esparcidas. No se reconocía nada, y con la voz temblorosa, Lee dijo: tengan cuidado. Se encontraron restos. Lo que quedaba de ellos, pensó John mientras caminaba hacia él. Se agachó y recorrió la sangre con los dedos, frotándola con cuidado mientras la inspeccionaba. Gracias a sus años de entrenamiento y educación bajo la dirección de la doctora Catherine Elsey, era un experto en biología. El hecho de que la sangre fuera roja significaba que la criatura a la que pertenecía era similar a ellos, ya que su sangre usaba hemoglobina y hierro para transportar oxígeno por todo el cuerpo. Con la sangre multicolor del Covenant, desde el púrpura de un élite hasta el azul brillante de un Grunt y el naranja de un Hunter, que un alienígena tuviera sangre roja como la de un humano era algo refrescante. Lee, registra las otras casas, ordenó el jefe, sacando un kit de muestras y agarrando con cuidado un trozo de carne para guardarlo. Una parte de él sentía que esto era profanar a los muertos, pero al mismo tiempo era una oportunidad inmejorable para obtener análisis de ADN de estos extraterrestres. Lee, mientras tanto, salió de la casa con el arma en alto y se dirigió a un edificio cercano, inspeccionando la zona en busca de cualquier señal de hostilidades. Al igual que en la casa anterior, también encontró restos, pero ningún cuerpo intacto. Dios mío, murmuró para sí mismo mientras informaba de sus hallazgos por Teamcom. Al mismo tiempo, los demás miembros del equipo de John reportaron hallazgos similares, así como trozos de carne más grandes con lo que solo podían describirse como marcas de mordeduras. Además, se veían evidencias de grandes garras en los edificios y las calles, y ocasionalmente se veía una gran huella similar a la de un lupino en el barro. Dado que sabían con certeza que los lobos existían en este planeta, John consideró que la comparación era más que apropiada. Sin embargo, en lo que más se centró fue en la evidencia de un tiroteo que se había desatado. Agujeros de bala y marcas de quemaduras marcaban el interior y el exterior de los edificios, así como flechas incrustadas en diversas superficies. Quizás esto era una aldea de cazadores, pensó John al entrar en otro edificio, encontrando de nuevo el mismo resultado que el anterior. No había cadáveres, pero sí abundantes pruebas de que algo vivió allí. Se preparó para tomar una muestra y seguir adelante, pero se detuvo al ver algo metálico brillando a la luz de la luna. Se agachó para examinarlo más de cerca y descubrió que el objeto era, sin duda, un arma, aunque estaba destrozada sin posibilidad de reparación. Tenía 2 cañones doblados unidos a una culata de madera rota, y un mecanismo de liberación en la parte trasera de los cañones que les permitía bajarlos, probablemente para recargarlos. Le recordó a John a una escopeta de 2 cañones, y tras una rápida búsqueda, encontró algunos casquillos en un charco de sangre. Al menos sabemos que usan proyectiles, comentó Lee. John asintió y luego dejó el arma destrozada mientras guardaba los casquillos para analizarlos en el Everest. Durante los siguientes 10 minutos, John y el resto de los Ots registraron el resto de la aldea, catalogando y tomando muestras de todo lo que pudieron. Encontraron varias armas, desde rifles de cerrojo, pistolas y escopetas hasta espadas, lanzas, martillos y hachas más primitivas. El hecho de que aparecieran en igual número fue extraño para los soldados, pero lo atribuyeron a un significado cultural o a la falta de recursos para adquirir armamento más moderno. Por supuesto, las armas de Lunsk estaban siglos por delante de lo que usaban, pero lo extraño era que las balas en sí mismas no tenían pólvora. En cambio, cuando un Ots abrió una, encontró lo que solo podría describirse como arena de colores brillantes. Después de ese descubrimiento,
Todas las balas y armas que pudieron encontrar se almacenaron en sus kits, con toda la intención de estudiarlas en el Everest. Más importante aún, con cada edificio que entraban y cada calle que cruzaban, la imagen se iba aclarando. Esta aldea fue atacada y destruida por lo que solo podía describirse como un ataque animal. ¿Cómo o por qué? No estaban seguros. ¿Eran los animales simplemente perros de ataque de algún grupo rival, o era la fauna de este planeta mucho más peligrosa de lo que suponían originalmente? John no sabía cuál era peor, ni si algún superviviente logró escapar de la masacre. Eso, más que nada, preocupó al Spartan, pues si esta aldea había sido atacada tan recientemente como temía, no había garantía de que hubieran desaparecido. Eso los puso en una situación muy peligrosa, por lo que ordenó a las parejas que se reagruparan en el centro de la aldea. Ninguno de los Ots se quejó, pues sentían una sensación de temor similar. Parece un ayuntamiento, anunció Smith mientras él y los demás soldados observaban un gran edificio en el centro del pueblo. Era el edificio más grande de la zona, con al menos 3 pisos dispuestos en forma rectangular. La parte superior central era una cúpula destrozada, y grandes puertas de madera estaban arrancadas de sus bisagras. Moviéndose como uno solo, los Ots y su líder Spartani entraron en el edificio, inspeccionando cada centímetro en busca de hostiles o posibles supervivientes. Solo Bisset y Hernández permanecieron afuera para asegurar el perímetro. Como antes, solo encontraron cadáveres destrozados y paredes destrozadas, por lo que comenzaron a catalogar todo lo que pudieron. Oye, encontré una computadora, anunció Williams. John miró y vio un monitor cuadrado conectado a un ACPU en el suelo mediante cables. El Ots presionaba algunos botones, pero no obtenía ningún resultado, así que se encogió de hombros y siguió adelante. Otros revisaban cajones y lo que parecían archivadores, pero John estaba más concentrado en las barricadas improvisadas, hechas de armarios y muebles caídos, que bloqueaban muchas de las puertas. Incluso la puerta por la que acababan de pasar tenía una barricada, pero esta había sido apartada y se había estrellado contra las paredes de enfrente. Sangre y vísceras lo cubrían todo, diciéndole a John todo lo que necesitaba saber. Jefe maestro, creo que encontré algo, anunció Bisset por Teancom. ¿Cuál es? Preguntó el jefe, mientras les indicaba a los Ots que se detuvieran a escuchar. Huellas que salían por un agujero en la pared. Creo que algunas lograron salir, reveló. Quédate donde estás. Vamos a por ti, dijo John. Su armadura ya había fijado un punto de referencia en la ubicación de Bisset, que se transmitía al resto de los Ots. Lo siguieron afuera, donde vieron a Bisset agachada sobre un lodo junto a un pequeño agujero en la pared rocosa. Hernández estaba de pie junto a ella, con el arma en alto, buscando algo fuera de lugar. Aquí mismo, señor, señaló Bisset con el dedo extendido. John se arrodilló para inspeccionar las huellas con más atención. Eran huellas de pisadas, probablemente de calzado, y muchas estaban agrupadas de forma desordenada, lo que solo podía describir una huida desesperada. En su mayoría, estaban tan agrupadas y frenéticas que era casi imposible distinguir una intacta, pero al seguir el rastro que dejaban, encontró una que estaba prácticamente intacta. Para su sorpresa, la huella se parecía mucho a la de un humano. Sin embargo, dado que estaba claramente envuelta en calzado, era casi imposible extraer conclusiones sobre el aspecto real de la criatura. Sargento Lee, ¿qué piensa? Preguntó el jefe, lo que hizo que el veterano Ots se acercara y se agachara. Miró hacia el sendero que dejaban las huellas y vio lo que solo podía describirse como un camino de tierra. Probablemente los supervivientes tomaron ese camino. Si los seguimos, quizá podamos ver su aspecto. Quizás incluso encontremos otra aldea o pueblo, sugirió Lee, y John asintió. Que Schmidt vuelva a tomar la delantera. Los seguiremos a ver qué encontramos, ordenó el jefe. Lee asintió, preparándose para dar la orden, pero todos se detuvieron al oír un rugido grave y sordo proveniente de un edificio cercano dentro de la aldea. De inmediato, todos los soldados se concentraron en el origen del sonido, con las armas en alto y los dedos en los gatillos. ¿Qué fue eso? Preguntó Bisset. Ni idea, respondió Williams. John hizo un gesto con el puño cerrado para acercarse a la fuente, y así los Ots se desplegaron y caminaron hacia el edificio en ruinas del que provenía el sonido. A medida que se acercaban, el gruñido se hacía cada vez más fuerte, y pronto cubrieron la fachada del edificio desde todos los ángulos, con John al frente. Fue entonces cuando lo vieron. Un par de brillantes ojos rojos que miraban fijamente desde la oscuridad, llenos de odio. Unido a esos ojos había un cuerpo lupino, cubierto de un pelaje negro azabache y placas blancas de lo que parecía hueso que le cubrían la cabeza.
Púas óseas le salían de la espalda, los hombros y los brazos, y una cola corta se arrastraba tras él. ¿Es un hombre lobo?, preguntó Hernández, evocando la imagen clásica de ese monstruo mitológico. Cuando se incorporó sobre dos patas, la comparación se hizo aún más evidente, sobre todo porque sus patas delanteras parecían más flexibles, como una mano. Claro que sí que lo parece, respondió Williams, apuntando a la criatura con su arma. Sus gruñidos se volvieron más amenazadores, y John se preparó para dar la orden de abatirlo cuando, de repente, cargó. Se abalanzó sobre Smith, el Ocht más cercano, y lo inmovilizó contra el suelo antes de que pudiera disparar. Levantó la garra con la intención de destripar al Ocht en ese mismo instante, pero una lluvia de disparos la golpeó por todos lados. Las balas M443 Invaina FMJ, diseñadas para penetrar la armadura nanolaminada que todas las especies del Covenant usaban en distintos grados, agrietaron la armadura ósea del hombre lobo y le destrozaron los músculos. Antes de que pudiera terminar su ataque, se desplomó bajo el peso de sus heridas justo encima de Smith, aún con espasmos y moviendo ligeramente las mandíbulas. «Quítenlo de encima», ordenó John, apuntando con su metralleta a la criatura mientras Lee, Bisek y Hernández se apresuraban a apartar al hombre lobo de su camarada. Una vez que la criatura rodó, John y Williams le dispararon unas cuantas balas más en la cabeza, reventándola como un globo y dejando al descubierto sus músculos y órganos internos de un rojo intenso. Solo cuando dejó de moverse, John y Williams se relajaron un poco, pero el Spartan y mantuvo su arma apuntando a la criatura mientras atendían a Smith. «Uf», gimió Smith, agarrándose el pecho, donde había una bolladura visible en la placa pectoral, junto con un corte sangriento a lo largo del brazo. Bisset, el médico del equipo, ya le estaba administrando pseudomorfina y bioespuma, evitando que las heridas sangraran y aliviando su dolor. «¿Te duele esto?», preguntó, tocando una parte blanda de su pecho con su dedo después de quitar la sección de la armadura que lo cubría. «¿Ah, sí?», susurró Smith, lo que hizo que Bisset frunciera el ceño y asintiera. «Creo que te rompiste una costilla», dijo. «¿Puedes moverte?». Dame un momento», respondió, respirando agitadamente mientras el analgésico le hacía efecto. El jefe giró la cabeza hacia los Ost, captando la atención del sargento Lee y entrando en una conversación silenciosa que solo podía sostenerse entre dos líderes. Después de un momento, John giró la cabeza hacia Smith, quien ahora estaba de pie y respirando agitadamente. Como si el Ost supiera lo que John pensaba, negó con la cabeza. «Sé que esto pinta mal, jefe maestro, pero aún puedo luchar», insistió, llevándose su M7S al pecho para demostrarlo. John solo quería insistir en lo contrario y llamar a Romeo 234 para que extrajeran a Smith, pero el Spartan y sabía que hacerlo conllevaba un riesgo. Miró su contador de munición y notó que incluso con 6 armas abatiendo al hombre lobo, aún consumía más de la mitad de su cargador. Aún así, solo se detuvo después de dispararle en la cabeza, y si extraían a Smith, perderían un arma que podrían necesitar. Sin embargo, había otra preocupación que debía reconocer. Los demás Ots podrían no apreciar que su líder Spartan enviara a uno de ellos de vuelta después de lo que considerarían una lesión leve. Su control de la situación podría disminuir, y en el entorno hostil, ahora confirmado, necesitaba la máxima cohesión del grupo. «De acuerdo», asintió el jefe maestro, «pero ya no estarás al mando. Te quiero atrás, y si experimentas cualquier cambio de estado que empeore, te vas. ¿Entiendes?». «Sí, señor», respondió Smith, agradecido de no haber sido ignorado. John asintió y ordenó a su equipo que asegurara la zona mientras él llamaba al Everest. Con la aparición de ese hombre lobo, sumada a todas las pruebas que habían encontrado en la aldea, John comprendió claramente lo sucedido. «Everest, aquí Sierra, 117. Se informa sobre la presencia de fauna extremadamente hostil en la superficie del planeta. Una criatura parecida a un hombre lobo fue encontrada en una aldea recientemente destruida e hirió al cabo Smith antes de ser abatida. Creo que criaturas similares fueron responsables del ataque a la aldea. Se supone que es hostil». «Entendido, Sierra. Otros equipos del planeta han reportado incidentes similares, con algunas bajas a causa de ellos», respondió Aníbal. John frunció el ceño, apretando el puño, pero soltándolo con la misma rapidez. «Tomaremos una muestra para analizarla», dijo John. «Con un poco de suerte, jefe, mire», gritó Hernández.
John se abalanzó sobre sí mismo, levantando su arma al instante, mientras observaba el cadáver de la criatura, solo para descubrir que se desintegraba en una niebla negra ante sus ojos. Los demás Ots no podían creer lo que veían, y John tampoco. Siguieron la niebla negra mientras se disipaba en el aire nocturno, y solo cuando desapareció, John informó al Everest. Everest, no podremos obtener muestras de la criatura. Se convirtió en niebla. Otros han informado lo mismo. Es muy antinatural, por decirlo suavemente, admitió Aníbal. De todas formas, continúa con tu misión, Spartan. Ten en cuenta que la civilización del planeta ha notado nuestra llegada y se está moviendo para interceptarnos. Calculo que tu equipo tiene menos de una hora. Nos iremos antes de esa hora. Sierra, fuera, respondió John, luego cerró la sesión de Teamcom y regresó con su equipo. ¿Qué demonios de animal se convierte en niebla al morir? Preguntó Hernández, buscando una respuesta entre su equipo. Nadie pudo dársela, así que negó con la cabeza y retrocedió. Es antinatural, hombre. De acuerdo, respondió el sargento Lee, y luego miró al jefe maestro, quien asintió. Lee le devolvió el saludo y comenzó a reorganizar al equipo mientras John se dirigía al agujero en la pared donde se encontraban las huellas. Yo iré al frente, anunció, y con el arma en alto, salió de los confines de la aldea hacia el camino, con su equipo persiguiéndolos y barriendo todo a la vista en busca de más de esas criaturas. Al mismo tiempo, John recordó las murallas que, según vio, envolvían las ciudades. Antes se había preguntado para qué servían, pero ahora sabía la respuesta. Las murallas no estaban allí para defender las ciudades de otra civilización. Estaban allí para defenderse de esa fauna antinatural y altamente agresiva. Eran la razón por la que, a pesar del alto nivel de industrialización que estos alienígenas eran capaces de alcanzar, gran parte de su mundo natural permanecía relativamente intacto. John no pudo evitar sentir que así era, y por eso le preocupaba lo que esas criaturas podrían significar para el resto de su equipo y para los demás en el planeta. Continente Beta Tundra, planeta terrestre desconocido, sistema desconocido 28 de noviembre de 2540, 21:45 horas, calendario militar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el sargento Graves maldijo mientras el frío penetrante se hundía en su uniforme de Ost. Cuando él y su equipo fueron asignados al continente más septentrional, sabía que haría frío. Graves no tenía ni idea de que llegarían a menos 49 grados Celsius. Cómo lograba vivir allí aquella gente era algo que no entendía, pero sabía que cualquiera que lo hiciera debía de ser un cabrón. Por suerte, él y sus Ots también lo eran, así que lo soportarían. Además, estaban mucho más concentrados en lo que se extendía ante ellos al otro lado de la tundra helada. Enclavado en una pequeña bahía se encontraba un pueblo pesquero. Lo reconocieron por todos los aparejos de pesca y los peces que bordeaban el lugar. Una gran muralla segmentada de acero rodeaba el pueblo, y cada segmento estaba coronado por torres de vigilancia. Los Ots podían ver lo que supusieron que eran guardias dentro de esas torres, iluminando con grandes focos en todas direcciones, pero las ventanas eran opacas y, por lo tanto, no podían ver realmente su aspecto. Una parte de él pensó que simplemente podrían acercarse para verlos mejor, pero rápidamente descartó esa idea. El sigilo era una prioridad allí, y esconderse a medio kilómetro de distancia en unas rocas heladas y medio enterrado en la nieve era suficiente para él. «Jones, ¿ves algo?», le preguntó Graves al francotirador de su equipo. «Nada todavía, sargento». «Esos tipos no deben querer salir de sus torres», informó el soldado Jones. «Apuesto a que es la calefacción». «Yo tampoco querría venir aquí», bromeó el cabo Kent, refiriéndose al vapor que salía de los tejados de las torres. Graves sonrió y luego centró su atención en las bobinas naranjas que conectaban las torres, los muros y todos los edificios que veía. Supuso que formaban parte de una red de calefacción, pero por mucho que lo intentara no encontraba su fuente de energía. No había paneles solares ni turbinas eólicas, solo una gran unidad central de la que emanaba la red. Por los informes que les había estado enviando el Everest, tuvo que suponer que los aldeanos usaban esos cristales extraños que su equipo y otros habían encontrado antes. «Sargento Graves», gritó el soldado Smith, «el radar detecta más de esas patrullas. Quizás tengamos que retirarnos pronto para evitar ser detectados». «Entendido». «Observaremos unos minutos más», respondió Graves, manteniendo la atención centrada en la aldea con la esperanza de al menos ver su aspecto. Lo máximo que pudo ver fue que eran bípedos y de forma casi humanoide, pero eso era solo a través de sus siluetas. No pudo distinguir mucho más de ellos.
Esperen, esperen, esperen. Alguien sale. Gritó Jones, mirando por la mira de su rifle de francotirador. En efecto, Graves vio a través del aumento de su casco que se abría una de las puertas de una torre de vigilancia. La atención de su equipo estaba centrada en ella, grabando sus transmisiones y transmitiéndolas al Everest junto con el resto de los datos que estaban recopilando. Sin embargo, cuando la figura apareció, Graves se quedó boquiabierto. ¿Es un maldito humano?, preguntó alguien. Graves no pudo distinguir quién, pues estaba completamente concentrado en él. Era un hombre cubierto con una armadura blanca con reflejos amarillos en el casco, los hombros, el cuello y los brazos. Un casco redondo le cubría la cabeza, dejando solo la boca al descubierto, a través de la cual podía ver piel blanca. En sus manos de 5 dedos sostenía un rifle cuadrado, que el aparente humano sostenía en posición de alerta, listo para disparar en cualquier momento. Cada fibra de su ser le gritaba que estaba viendo visiones mientras el guardia patrullaba por la parte superior de la muralla hacia la siguiente torre, solo para que ésta se abriera y revelara a otro nativo. Este no llevaba casco, solo una gorra que dejaba al descubierto una cabeza cubierta de pelo. Ya no cabía duda. Everest, ten cuidado. Los humanos estamos en el planeta. Repito, los seres humanos estamos en el planeta.